Buenas, hoy les vamos a explicar el RAE de biomédicas. Lo vamos a hacer como si estuviéramos contando una historia. La historia se va a llamar La rebelión de Celia, crónicas de una célula tumoral. Nuestro equipo estuvo conformado por mi persona, Andrés Enríquez, Santiago Villarraga. y una ilustradora secreta que agradecemos muchísimo por su colaboración en esta presentación. Capítulo 1. Transformación y adquisición de características metastásicas. En un tranquilo rincón del epitelio mamario vivía una célula obediente y rutinaria. Celia, como todas sus compañeras, seguía las reglas escritas en su ADN. Crecer, dividirse cuando tocaba y morir cuando era necesario. Era una buena ciudadana en un organismo gobernado por el equilibrio. Pero un día, el destino cambió. Un error en su ADN afectó un gen clave. Luego otro, después otro más. Alguien había silenciado a TP53, el vigilante del genoma. Otros genes como RAS comenzaron a actuar sin control. Y BRCA1, que debía reparar el daño, ya no respondía. Celia había sido liberada de las leyes que la contenían. Comenzó a multiplicarse sin freno, evadiendo la muerte, ignorando las señales del entorno. Ya no era una célula normal, era una célula tumoral. Pero su ambición no se detenía allí. No quería simplemente formar un tumor. Celia soñaba con el cuerpo entero. Capítulo 2. Invasión local del tejido circundante. Celia sabía que para escapar y conquistar nuevos territorios debía convertirse en algo diferente. El epitelio mamario, donde había vivido tranquilamente, ya no era su lugar, por lo que activó un programa genético ancestral, el EMT, transición epitelio-mesenquima, que la transformaría para siempre. Ya no sería una célula redonda y adherida a sus vecinas por la ecaderina. Esa estructura ordenada que le había dado estabilidad y control ya no la retenía. Se liberó de las uniones celulares, abandonando su forma compacta y ordenada. La vimentina reemplazó a la ecaderina convirtiéndola en una célula alargada y móvil. Ahora, Celia podía moverse a voluntad, esquivar las señales de control y avanzar sin frenos. Era ágil, desorganizada y mucho más peligrosa. La transición fue completa. Ya no era una célula común, se había convertido en una pionera, lista para invadir el mundo exterior, más allá de los límites del epitelio. El epitelio, antes su hogar, ya no podía retenerla. Capítulo 3. Intravasación. Delante de ella se alzaba el muro, la matriz extracelular, una maraña de colágeno, laminina y proteoglicanos. Pero Celia no se detuvo. Llamó a sus amigas, las armas, las metaloproteinasas de matriz. Estas enzimas desgarraron la red proteica como cuchillas invisibles. El camino hacia el vaso sanguíneo se abría, pero no podía entrar sola. La barrera del endotelio, las células que recubren los vasos, era estricta y vigilante. Fue entonces cuando entraron en juego sus cómplices, los macrófagos asociados al tumor. Los TAMs liberaron un cóctel de señales bioquímicas: EGF, TNF alfa, BGF, TGF beta. El entorno cambió, las unidades endoteliales se debilitaron. Celia sintió en el ambiente una atracción. Era CXCL12, atrayéndola hacia la apertura. Activó sus integrinas, se aferró a la pared vascular y como una ladrona experta se deslizó hacia el interior. Lo había logrado. Era ahora una CTC, célula tumoral circulante. El torrente sanguíneo la arrastraba hacia lo desconocido. Capítulo 4. Supervivencia en la circulación. El torrente sanguíneo era un lugar caótico, un ambiente lleno de enemigos invisibles que patrullaban en busca de invasores. Las células Natural Killer
patrullaban constantemente, listas para destruir cualquier célula sospechosa. Además, el sistema complemento aguardaba, preparado para activar su ataque contra cualquier amenaza. El flujo sanguíneo la zarandeaba con fuerza, intentando dispersarla, mientras los mecanismos inmunológicos acechaban en cada rincón. Pero Celia no era una célula común, era una experta estratega y tenía un plan. Sabía que muchas células tumorales circulantes sucumbían rápidamente a este entorno hostil, pero ella no se rendiría tan fácilmente, por lo que llamó a sus aliados, las plaquetas. Estas células encargadas de la coagulación acudieron a su llamada. Se unieron en un manto protector que cubría a Celia, creando un microémbolo tumoral, un escudo que la rodeaba. Ahora, las células Natural Killer y el sistema complemento ya no podían alcanzarla. Estaba protegida flotando como una cápsula segura en medio de la tormenta sanguínea. Pero el viaje no terminó allí. A través de arterias y venas, Celia continuó su travesía, desplazándose hacia lo desconocido. Sin embargo, algo cambió la resistencia de su entorno. Aumentaba. Pero ella seguía adelante, como una sombra imparable, sin rendirse. Sabía que aunque muchos caían en el camino, ella era diferente. El torrente sanguíneo solo era una etapa más en su expansión. Capítulo 5. Extravasación. En un rincón de la médula ósea, capilares estrechos y lentos atraparon su balsa. Las señales eran familiares. CXL12 también se expresaba allí. El terreno era fértil, las uniones endoteliales estaban débiles y la estructura porosa del hueso ofrecía refugio. Celia activó otra vez sus integrinas y salió del vaso, completando la extravasación. Pero colonizar no era tan fácil. El hueso era un entorno distinto, hostil. Muchas células metastásicas quedaban en latencia, dormidas durante años sin morir, pero sin crecer. Celia se quedó quieta, esperando. Capítulo 6. Colonización y formación de la metástasis. Celia había estado en latencia durante semanas, incluso meses, oculta en la médula ósea. Aunque el entorno era oscuro y silencioso, sabía que debía aprovechar la oportunidad para proliferar. El hueso, lleno de nutrientes, podía ser su refugio, pero las células osteoclásticas encargadas de reabsorber hueso eran una amenaza. Para controlarlas, Celia liberó PTHRP, una proteína que engañaba a los osteoclastos haciendo que creyera que el hueso debía ser destruido. Además, liberó interleuquina 11 y factor de necrosis tumoral alfa que amplificaron la acción de los osteoclastos. A medida que los osteoclastos destruyeron el hueso, liberaron calcio y factores de crecimiento que alimentaban a las células tumorales. Celia, aprovechando estos recursos, comenzó a proliferar rápidamente. Además, liberó VEGF, una señal que promovía la creación de nuevos vasos sanguíneos, asegurando un suministro constante de nutrientes. Así, el hueso, antes un obstáculo, se convirtió en un nuevo terreno fértil donde su proliferación y expansión podían continuar sin límites. Capítulo 7. Diseminación. Las noticias de la expansión de Celia llegaron a sus rincones más lejanos del cuerpo. Al haberse establecido en la médula ósea, comenzó a enviar señales químicas que atraían nuevas células tumorales. La circulación sanguínea, un flujo constante y caótico, fue el vehículo que transportó a sus hermanas a nuevas zonas del cuerpo. Así se formaron metástasis en otros órganos, extendiendo su dominio más allá del hueso. Celia había aprendido el arte de la evasión. Su capacidad para engañar el sistema inmunológico y reclutar aliados fue su principal herramienta. Aunque las células inmunes patrullaban en el torrente sanguíneo, la capacidad de Celia de formar microémbolos con plaquetas la hizo casi invulnerable a los ataques. Su viaje no terminó ahí. Aunque el sistema inmunológico y los tratamientos intentaban detenerla, Celia entendía que su supervivencia dependía de su adaptabilidad.
Cada nuevo órgano que colonizaba le ofrecía una nueva oportunidad, pero también un nuevo desafío. En cada reto, Celia se transformaba, adaptándose y evolucionando. Muchas gracias.